Muy buenas, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la presión arterial, los mecanismos de regulación, sobre todo a corto, mediano, pero estaríamos enfocando más en lo que sería largo plazo. Entonces, hablamos un poco del concepto de la presión arterial, los factores que la van determinando cuando tenemos variaciones fisiológicas como la edad, la posición en la que se toma, los efectos del ejercicio, qué es la presión arterial media, la regulación de la presión arterial mediano y largo plazo sobre todo, y cuál es el factor o cuál es el protagonismo que tiene la renina, la angiotensina y los riñones sobre todo en la regulación de la presión arterial. Comenzamos entonces con el concepto de presión sanguínea. Es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad de área de la pared del vaso, y esa unidad de medida puede ser en milímetros de mercurio o en centímetros de agua, donde tenemos que 1 milímetro de mercurio es igual a 1,36 centímetros de agua. Algunos conceptos importantes a tener en cuenta. Dentro de la presión arterial tenemos lo que sería la presión arterial sistólica, la presión arterial durante la sístole ventricular, la presión diastólica, presión arterial durante la diástole ventricular, el valor normal en un adulto joven de 120/75 milímetros de mercurio, la presión de pulso, que sería la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, es una medida importante de la tensión ejercida sobre las pequeñas arterias, la presión arterial media o PAM, importante para la evaluación de la perfusión tisular en general, que se estima la presión diastólica más el tercio de la presión de pulso, que sería la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Normalmente la presión arterial media está más relacionada con la presión diastólica, o sea, son valores un poco más próximos. Aquí es para un recuento nada más, donde vemos que la aorta, la principal arteria, maneja unas presiones bastante importantes con respecto a las arteriolas, a los capilares, a las vénulas, a las venas mismas y sobre todo a la vena cava. Esta imagen nos demuestra entonces que si tenemos segundos, minutos, horas o días, ¿cuáles son los mecanismos que el cuerpo va adoptando para regular la presión arterial? Vemos que va desde los vasoreceptores por un lado, los quimiorreceptores, los receptores de relajación y estrés o el eje renina-angiotensina. Si vamos pasando por las horas, vamos viendo que la aldosterona es un factor importante que regula la presión arterial pasando las horas. O también vamos evaluando que el control de presión volumen urinario es un factor importante también que permite la regulación de la presión arterial en este tiempo. El mecanismo de regulación nerviosa lo dividimos en dos puntos, rápida o lenta. Rápida hablamos del reflejo vasoreceptor de alta presión, reflejo quimiorreceptor, la respuesta isquémica del sistema nervioso central, el reflejo vasoreceptor de baja presión, y si vamos por lo lento, es decir, que tarda un poco más, es el sistema renina-angiotensina. No olvidar que el flujo caudal está dado por delta P, que es la diferencia de presión sobre la resistencia. Aquí el reflejo vasoreceptor de alta presión tenemos que está a nivel de los vasoreceptores. ¿Y dónde están ubicados estos vasoreceptores? Vemos que los vasoreceptores son terminaciones nerviosas tipo spray, ¿verdad? Que se van localizando en las paredes de las arterias y se van estimulando cuando se estiran. Entonces, ambas arterias carótidas internas a corta distancia, ahora por encima de la bifurcación del carótida, es lo que se conoce esa zona como seno carotídeo, y en la pared del callado aórtico. Entonces vemos aquí la situación anatómica de estos receptores que van permitiendo entonces llevar señales y de esa manera regular la presión arterial. Entonces transmiten a través de pequeños nervios que son los nervios de Hering hacia los nervios glosofaringeos de la parte alta del cuello y después hacia el núcleo del tracto solitario. Los nervios de Hering van hasta el núcleo del tracto solitario por un lado, donde están ubicados en la zona del bulbo, sobre todo en el tronco, ¿verdad?, del encéfalo, y las señales que proceden de los vasoreceptores aórticos, o sea, del callado aórtico, se van transmitiendo a través del nervio vago hacia el núcleo también del tracto solitario. Es decir, vamos viendo que hay información que llega entonces y que permite de alguna manera regular esa presión arterial. Entonces, los vasoreceptores responden mucho más a una presión
que cambia con gran rapidez con respecto a una presión estacionaria. Entonces, aquí vamos evaluando que estos responden a una disminución de la presión, produce una disminución de la frecuencia de descarga, ¿verdad? Donde hay una disminución de la actividad del núcleo de tracto solitario sobre el área presora y depresora que está ubicada en el bulbo raquídeo, y por efectos simpáticos y parasimpáticos van permitiendo entonces de alguna manera regular entonces la presión arterial. Tenemos los reflejos quimiorreceptores que son importantes en el control de los gases arteriales, pero de manera indirecta en la regulación de la presión arterial. Hay cambios en los gases arteriales y cambios en la presión arterial misma. Los cambios en los gases, el aumento de la presión parcial de CO2, disminución del pH, presión parcial de oxígeno, aumenta la frecuencia de descarga en los quimiorreceptores que están ubicados en la periferia y central, activan la zona presora e inactivación de la depresora, y los cambios a nivel de la presión arterial, cambios menores a 80 milímetros de mercurio, registra un valor de presión parcial de oxígeno disminuido por las aferencias que tiene el centro cardiovascular y la activación del área presora y la inactivación, por supuesto, del área depresora. Son entonces las acciones de manera indirecta que tiene este reflejo quimiorreceptor. Entonces, los receptores de estiramiento, ¿dónde están ubicados? En las aurículas, en los ventrículos, en las arterias, en las venas pulmonares y en la vena cava. Disminuye ese estiramiento y disminuye, por supuesto, la frecuencia de descarga. Entonces hace que al centro cardiovascular haya una activación del área presora, a nivel hipotalámico una liberación de la ADH y con ello aumente, por supuesto, ¿verdad?, la presión arterial. Un reflejo vasoreceptor entonces de baja presión. Por otro lado, tenemos la respuesta isquémica del sistema nervioso central. La disminución de la presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio. La respuesta vasoconstrictora muy severa, quizá debido a que hay un aumento en la presión parcial de CO2 en el centro cardiovascular, o una isquemia como consecuencia de una disminución en la perfusión tisular, lo que excita el área presora, o vasoconstricción que prácticamente cesa el flujo a los tejidos con una vasoconstricción simpática, de alguna manera, ¿verdad?, que lleve un poco más de flujo sanguíneo y de esa manera aumentar un poco más la presión. Las otras respuestas incluyen el reflejo de compresión respiratoria o la influencia de las ondas respiratorias, pero eso lo tocaremos más adelante cuando demos el módulo respiratorio. La regulación a largo plazo de la normalidad o de la funcionalidad renal está dada entonces, es un efecto importante en la regulación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque ahí tenemos hormonas que van actuando, ¿verdad? Y vamos a verlas a continuación. Ese control renal de los líquidos y de la presión arterial está dado por dos mecanismos. La diuresis por presión, por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado sería entonces lo que conocemos como natriuresis por presión. Entonces, el aumento de la presión arterial de solo 1 milímetros de mercurio en el ser humano puede aumentar al doble la eliminación renal de agua, un fenómeno que conocemos entonces como diuresis por presión, y también la eliminación de sal, que es lo que se conoce entonces como natriuresis por presión. Dos mecanismos importantes que tenemos dentro de nuestro, ¿verdad?, que permite la regulación entonces de la presión arterial. Entonces, ese aumento de eliminación de la orina es el fenómeno que se conoce nuevamente como diuresis por presión, y la curva se conoce curva de eliminación de orina en el riñón o curva de función renal. Y cuando lo que queremos eliminar es el sodio, entonces estamos hablando de natriuresis por presión. Aquí lo que vemos es un experimento, por un lado, ¿verdad?, en el que se demuestra el sistema de líquidos renal corporal para el control de la presión arterial. Entonces, en la figura, ¿qué nos muestra? Nos muestran los resultados de un experimento que se hicieron justamente, aquí está, en perros, se hicieron estos experimentos y se bloqueó primero los mecanismos reflejos nerviosos del control de la presión arterial. Como verán acá en la primera parte, hay un bloqueo del sistema nervioso. Por otro lado, después se eleva bruscamente la presión arterial infundiendo 400 ml de sangre por vía intravenosa. Y ese rápido aumento del gasto cardíaco prácticamente hace que aumente casi al doble lo normal por esa infusión, ¿verdad? Y el aumento de la presión arterial media va hasta prácticamente 205 milímetros de mercurio.
o sea, 115 milímetros de mercurio por encima del valor de reposo. En la zona media de la curva se muestra ¿qué cosa? El efecto de ese aumento de presión arterial sobre la eliminación de la orina, ¿verdad? Que también aumentó prácticamente 12 veces. Entonces, junto con esta pérdida tremenda de líquido en la orina, ¿qué se aprecia? El retorno prácticamente a la normalidad de ¿qué? El retorno a la normalidad del gasto cardíaco y de la presión arterial por ende, ¿verdad? En la siguiente hora. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que se ve una capacidad extrema de los riñones para eliminar justamente ese exceso de volumen de líquido del organismo en respuesta a una presión arterial alta, y al hacerlo se consigue entonces la normalización de la presión arterial. Eso es lo que vemos entonces con este experimento. Aquí nuevamente nos va evaluando, ¿verdad? Siempre por medio de la diuresis por presión o la natriuresis. Lo que queremos es que vuelva nuevamente a la normalidad la presión arterial. Lo mismo va explicando entonces ya el experimento que les había contado. Por otro lado, tenemos también lo que sería entonces la curva de eliminación renal de agua y sal en respuesta al aumento de la presión arterial, que es la misma curva de eliminación renal, y por otro lado la ingestión neta de sal y agua. Entonces aquí tenemos dos curvas, tenemos el punto de equilibrio, ¿verdad? Y por otro lado la pérdida renal de agua y sal con respecto a la ingestión renal de agua y sal. Esto es un mecanismo de control también del líquido corporal que proporciona una ganancia, ¿por qué? Por una retroalimentación casi infinita, ¿verdad? Para el control de la presión arterial a largo plazo. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Este punto de equilibrio que vemos aquí representa que la eliminación es igual a la ingestión en esta intersección, por supuesto, ¿verdad? Y eso se conoce entonces como punto de equilibrio. Entonces, si esa presión arterial cae por debajo del punto de equilibrio, la ingestión de agua y sal es mayor que la eliminación. Entonces, si la presión arterial cae por debajo del punto de equilibrio, la ingestión de agua y sal es mayor que la eliminación, por lo que aumenta el volumen del líquido y también el volumen de sangre. Y la presión arterial aumenta de nuevo hasta que vuelva nuevamente al punto de equilibrio. Ese retorno de la presión arterial siempre al punto de equilibrio es lo que se conoce como principio de ganancia casi infinita por retroalimentación para el control de ¿quién? De la presión arterial por el mecanismo de control de líquidos renal corporal. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que hay dos determinantes clave de la presión arterial a largo plazo. ¿Cuáles son? La eliminación renal, por un lado, de sal y agua, y la ingestión de sal y agua. Entonces, son dos determinantes de la presión renal a largo plazo. El grado de desplazamiento de la curva de eliminación renal de sal y agua y el nivel de la línea, por supuesto, de ingestión de agua y sal. Entonces, el gasto cardíaco a largo plazo varía de forma inversa con la resistencia periférica total cuando no hay cambios en la presión arterial. Cuando hay la resistencia total periférica es estrictamente normal, el gasto cardíaco también lo es. Después, el gasto disminuye cuando la resistencia periférica aumenta fuera de lo normal. Al contrario, el gasto aumenta cuando la resistencia periférica disminuye. ¿Qué nos dice esto? En un riñón sin comorbilidades, es decir, sano, si uno se expone a distintas situaciones, como por ejemplo el beriberi, o es un paciente con algún problema de las hormonas tiroideas o un hipertiroidismo, o tiene algún cortocircuito arteriovenoso, normalmente ese riñón trata de alguna manera de regular nuevamente la presión arterial. ¿Y cómo lo hacemos eso? Por esta fórmula de gasto cardíaco, que es igual a presión arterial sobre la resistencia periférica total, donde el gasto cardíaco tiene relación directa con la presión arterial
y relación inversa, por supuesto, con la resistencia periférica total. Entonces, esta imagen lo que nos demuestra son entonces prácticamente los pasos secuenciales por los que el aumento de volumen del líquido extracelular va a aumentar entonces la presión arterial. Por un lado, entonces tenemos que ese volumen del líquido, ¿verdad? Del líquido extracelular, ¿qué hace? Hace que haya un aumento del volumen de sangre. Ese aumento va a hacer que haya un aumento de llenado circulatoria media. Va a haber un aumento del retorno de sangre venosa al corazón y eso va a llegar a un aumento del gasto cardíaco, que va a llevar a ¿qué? Al aumento de la presión arterial, pero también tenemos la autorregulación, es decir, el propio órgano se encarga de regular el flujo de sangre. ¿Y eso por medio de qué? Del aumento de la resistencia periférica total. Va a haber también el aumento de la presión arterial, va a llegar a un aumento de la diuresis y con eso, ¿verdad? Por una retroalimentación negativa se va a regular entonces la presión arterial. La importancia de la sal en el esquema de la regulación renal de la presión arterial. El agua pura es eliminada por los riñones casi a la medida que se ingiere. Sin embargo, la sal no es excretada con tanta facilidad. Entonces, al acumularse en el cuerpo, la sal aumenta el volumen del líquido extracelular porque va aumentando, ¿qué cosa? La osmolaridad, ¿verdad? Y hay un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque es 2 por sodio, más glucosa sobre 18, más urea sobre 6, y estímulo del centro de la sed para diluir justamente la sal aumenta el líquido extracelular. Entonces, ¿estimula qué cosa? La ADH, hormona antidiurética, que actúa en la neurohipófisis, en el eje hipotálamo hipofisario, pero en la parte posterior, lo cual hace que los riñones reabsorban mayores cantidades de agua del líquido tubular renal, disminuyendo la orina y aumentando el volumen del líquido extracelular. Y pequeños aumentos de sal van a aumentar justamente el líquido extracelular y van a elevar la presión arterial porque está relacionado con la osmolaridad. Con respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que nos trae, ¿verdad? Acá hay que ver también que la renina, o sea, este sistema, mejor dicho, está implicado en la homeostasia cardiovascular y en el balance hidroelectrolítico. Tiene una regulación de la presión arterial a corto y largo plazo, es bastante importante. ¿Y qué funciones tiene? Factores que disminuyen la presión arterial, por ejemplo, hacen que se active la renina. Entonces la renina es una enzima proteica liberada por los riñones cuando la presión arterial desciende demasiado. Eleva la presión arterial de varias formas, con lo que eso ayuda a corregir, por supuesto, el descenso inicial de la presión. Cuando hay un decremento del volumen sanguíneo, por ejemplo, por dieta, baja en sodio, porque el paciente consume diuréticos, pérdida de sangre, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o síndrome nefrótico, son distintas situaciones que vemos en el día a día que hacen que muchas veces los pacientes tengan un descenso justamente en el volumen sanguíneo. O disminución de la resistencia periférica total, por ejemplo, por el uso de vasodilatadores que también vemos en algunas patologías en particular. En fin, lo que ustedes tienen que saber entonces es que la renina es una enzima proteica que se libera por los riñones cuando la presión arterial desciende demasiado. Tenemos entonces síntesis de angiotensina. El precursor de la angiotensina es la alfa-2 globulina plasmática que se llama angiotensinógeno, y sobre el angiotensinógeno van a actuar entonces varias enzimas. La renina, como ven acá, la enzima, ¿verdad? Tiene un sustrato, el angiotensinógeno, para originar entonces, ¿qué cosa? La angiotensina 1, la síntesis, el almacenamiento y la liberación es en las células yuxtaglomerular. Y el control de la secreción de la renina está dado 2 a nivel local del riñón y 1 a nivel del sistema nervioso central. La vía de la mácula densa a nivel renal, la vía del vasoreceptor intrarrenal y la vía del receptor beta adrenérgico. Otros factores son la angiotensina misma y la modificación, por supuesto, farmacológica de la liberación de renina. La vía de la mácula densa produce un cambio en la resorción del cloruro de sodio por la mácula densa en el túbulo distal, que transmite señales químicas hacia las células yuxtaglomerulares, y ese incremento de flujo de cloruro de sodio hace que se inhiba la liberación de la renina, ahora por medio de la adenosina,
y si hay una disminución del flujo de cloruro de sodio, hace que se estimule la liberación de la renina por medio de las prostaglandinas. Hay un sistema de cotransporte por donde van a estar pasando justamente el cloro, el sodio y el potasio. Este es el cotransportador, el más importante. Cuando veamos la parte de fisiología renal, vamos a estudiarlo nuevamente, que está en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, y justamente tiene un factor importante en la regulación de todo este componente. La vía del vasoreceptor intrarrenal son incrementos en la presión arterial, pueden ser por estiramiento de receptores, que van a bloquear, por supuesto, la liberación de renina, o la disminución de la presión arterial, que tengo que estimular a la renina para que pueda aumentar. ¿Dónde están localizados eso? En la arteriola aferente. La vía del receptor beta-adrenérgico, la liberación de noradrenalina a partir del sistema nervioso simpático en las células yuxtaglomerulares con activación sobre todo de receptores beta 1. Eso va a aumentar la secreción de renina por proteína G, disminución de la perfusión renal, activación receptora vascular en la arteriola aferente, que va a permitir la liberación de la renina, y la activación también de receptores alfa-adrenérgicos que pueden inhibir justamente la secreción de renina dependiendo del contexto fisiológico. La angiotensina como regulador de la síntesis de renina, ¿qué hace? La angiotensina 2 inhibe la secreción de renina por retroalimentación negativa, mediante una acción directa ¿dónde? En las células entonces yuxtaglomerulares. Entonces, la presión arterial disminuye, debe haber un estímulo. ¿Qué estímulo es eso? Una especie de sensor. Los receptores de presión arterial muestran una respuesta rápida por medio de las fibras sensoriales, que serían justamente los que van a permitir entonces llevar ese impulso a nivel del bulbo. Van a activar por medio de fibras nerviosas motoras. Hay un centro integrador aquí en el bulbo que activan esas fibras nerviosas, y el efector ¿qué va a hacer? La frecuencia cardíaca va a aumentar, con ello va a aumentar entonces la presión arterial de manera una retroalimentación, por supuesto, negativa, que se dio a consecuencia, ¿verdad?, de la disminución de la presión arterial. El angiotensinógeno viene a ser un sustrato prácticamente de la renina, que también tenemos una secreción primaria, ¿verdad? Y una síntesis primaria, mejor dicho, y una secreción a nivel del hígado, por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿verdad?, también tenemos a nivel del ARN mensajero en la grasa y algunas regiones del sistema nervioso central y en los riñones, por supuesto. La angiotensina 1 contiene todas las secuencias necesarias para realizar la función del sistema renina-angiotensina, pero tiene poca o ninguna reacción biológica. Entonces hay una enzima convertidora de angiotensina o enzima de conversión que origina la angiotensina 2, y la acción es restringida justamente por el penúltimo residuo isopropilo, y la angiotensina 2 no es hidrolizada por la enzima convertidora. ¿Dónde se localiza? En las células del endotelio vascular, sobre todo pulmonar, en el plasma y en otros tejidos. Tiene es poca específica, ya que también es activa sobre otros péptidos, por ejemplo las bradicininas, la cininasa 2, la cual inactiva la sustancia P y las encefalinas. La angiotensina 2 incrementa la presión arterial por una respuesta presora, es unas 40 veces más potente que la noradrenalina, se metaboliza en lechos vasculares por peptidasas que se denominan angiotensinasa, y el producto de la acción inicial de aminopeptidasa, la angiotensina 2, retiene una considerable actividad biológica. ¿Cuáles son las acciones de la angiotensina? Tiene efecto cardiovascular, a nivel de la corteza suprarrenal, a nivel de los riñones, a nivel del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso central, crecimiento celular y por supuesto a nivel de la reacción inflamatoria, es decir, regulación del equilibrio hidroelectrolítico y de la presión arterial. Por eso que es bastante importante. Efecto de la presión arterial a nivel cardiovascular: es un agente presor muy potente, contracción directa del músculo liso vascular, especialmente a nivel de las arteriolas, y el efecto hemodinámico es que aumenta la resistencia vascular periférica e hipertensión, ¿verdad? A nivel del corazón, tiene una acción inotrópica positiva por la actividad simpática,
e indirectamente una bradicardia refleja y disminución del gasto cardíaco. En el sistema nervioso central, sistema nervioso simpático, estimulan ganglios, aumenta la liberación de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal, y eso ¿qué hace? Facilita la transmisión simpática por una acción, ¿verdad?, de terminales de nervios adrenérgicos. A nivel de la corteza suprarrenal tenemos la zona glomerulosa, que estimula la biosíntesis y la secreción de aldosterona, y eso aumenta ¿qué cosa? La reabsorción de sodio y agua, la liberación de potasio en los riñones, y va a elevar también la presión arterial. Todo esto vamos a estudiar mejor también cuando demos justamente la fisiología del riñón. Efecto del sistema nervioso central: se cree que funciona como un neurotransmisor, aumenta la secreción de la vasopresina y la ACTH, que sería también la corticotropina. O sea, como verán, son varias funciones las que tiene entonces y bastante importantes. Sobre el crecimiento celular, el factor mitogénico, ¿verdad?, para células musculares y cardíacas, donde vemos también que podría llevar entonces a una hipertrofia cardiovascular. Reacción inflamatoria, mediador proinflamatorio, y también promueve la infiltración leucocitaria. Los receptores de la angiotensina, ¿dónde están localizados? Tenemos en la membrana plasmática las células blanco, hay dos subtipos, la angiotensina 1 y la 2, y su clasificación se hace en base a la afinidad por los antagonistas peptídicos y no peptídicos, y la sensibilidad sobre todo, ¿verdad?, a los receptores sulfidrilos. Entonces, la proporción de ambos subtipos varía de un tejido a otro, pero en los receptores AT1 predominan ¿dónde? En el músculo liso vascular. La mayoría de la acción de la angiotensina 2 es mediada por el subtipo AT1. El AT1 que está acoplado a proteína G a nivel de la contracción del músculo liso por medio de segundos mensajeros, el fosfato inositol 3 o el diacilglicerol. Y en otros tejidos, estos receptores están acoplados a diferentes proteínas G. Sin embargo, la función y la vía de traducción del AT2 todavía se encuentran en estudio. Aquí tenemos entonces el mecanismo vasoconstrictor de la hormona renina-angiotensina cuando tenemos con respecto al control de la presión arterial. Cuando hay un descenso entonces de la presión arterial, se activa a nivel del riñón la renina, que necesita del sustrato renina, que es el angiotensinógeno, pasa a angiotensina 1, hay una enzima convertidora a nivel del pulmón que lo convierte en angiotensina 2, la angiotensinasa inactiva eso, parte de ello, ¿verdad?, pero la angiotensina va a permitir la vasoconstricción, sobre todo, ¿verdad?, ¿de qué arteriola? Sería la arteriola eferente, que va a permitir entonces, de manera por retroalimentación negativa, ¿verdad?, aumentar la presión arterial. Entonces, este es un estudio que se hizo también teniendo en cuenta la presencia o ausencia del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es la rapidez o la intensidad de la respuesta presora vasoconstrictora al sistema renina-angiotensina, ¿verdad? Entonces, se mostró un experimento en el que demuestra el efecto, ¿verdad?, de una hemorragia sobre la presión arterial en dos situaciones distintas. Una, actuando, ¿verdad?, la hormona o actuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por otro lado, cuando esta no actúa o no funciona, ¿verdad? Entonces, este fenómeno muestra que el sistema renina-angiotensina es suficientemente potente como para devolver la presión arterial al menos la mitad de la diferencia con la normalidad en unos minutos después de sufrir una hemorragia importante, siempre y cuando, ¿verdad?, actúe el sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Porque se vio justamente que después de la hemorragia, nada más que hubo un descenso agudo de la presión arterial hasta 50 milímetros de mercurio, la presión volvió a aumentar hasta 83 cuando el sistema renina-angiotensina funcionaba prácticamente sin ningún problema. Sin embargo, cuando se vio que prácticamente no funcionaba, aumentó muy poco, aumentó solamente hasta 60 cuando se bloqueó todo este sistema. Por eso es que es bastante importante en la regulación aguda de los cambios que pudieran haber en la presión arterial. En este caso lo compararon, ¿verdad?, en caso de una hemorragia. Con respecto a la retención de agua y sal por la angiotensina 2,
produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos renales con disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la filtración glomerular. Ese flujo es lento a nivel de los capilares peritubulares que va a provocar una rápida reabsorción de los líquidos de los túbulos, entonces va a hacer que haya un aumento también. Y el efecto de la retención de sal y agua por la angiotensina actúa directamente sobre los riñones para producir ¿qué cosa? Retención de agua y sal, y la angiotensina hace que las glándulas suprarrenales secreten aldosterona y eso también produce retención de sal y agua. Siempre que circule angiotensina 2 en forma excesiva, el mecanismo renal, ¿verdad?, se va a reajustar a un nivel superior, por supuesto, de presión arterial. Esa retención de agua y sal por la aldosterona, ¿a qué da pie? A la reabsorción tubular de sodio, que aumenta el sodio a nivel del líquido extracelular, y ese efecto directo de la angiotensina 2 es 3 veces más potente que el efecto indirecto mediado por la aldosterona. Esto lo que nos muestra también es los niveles de angiotensina, por supuesto, ¿verdad?, en sangre, que podemos evaluar sobre todo ¿dónde? La curva de función renal, ¿verdad?, que vemos es la que se midió también donde todos estos experimentos se hicieron justamente en los perros. Entonces, cuyo sistema renina-angiotensina había sido bloqueado. ¿Por qué? Por el inhibidor o un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina que bloquea justamente la conversión de ¿qué? De angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces, esa curva se midió en perros que recibían ¿qué? Una infusión continua prácticamente, ¿verdad?, de angiotensina en un nivel 2.5 veces mayor a la velocidad normal de formación de angiotensina en la sangre. Y ese desplazamiento de la curva que hizo hacia niveles más bajos, más altos, pero bajo la influencia de la angiotensina. Entonces, ¿qué se ve con esto? Los efectos directos de la angiotensina 2 en el riñón, por un lado, ¿verdad?, y el efecto indirecto a través de la secreción de la aldosterona. Entonces, ese efecto de la angiotensina de provocar retención renal de agua y sal ejerce una potente acción favoreciendo ¿qué cosa? La elevación crónica de la presión arterial. Entonces la angiotensina 2 sobre una curva de eliminación renal, el punto de equilibrio que sería 75 mm de mercurio, y en este caso el punto de equilibrio es de 115 mm de mercurio. ¿Y qué es lo que finalmente quiere siempre la célula? Regular, por supuesto, la presión arterial. Este sería el papel entonces de la renina-angiotensina 2 para el mantenimiento de la presión, aunque existen variaciones de ingesta en la sal. Por más que siempre y cuando tengamos un riñón que funcione normalmente, podemos tener variación en el consumo de sal. Entonces, a pesar de eso, siempre el riñón trata de regular de alguna manera. ¿Cómo regula? Si hay un aumento de la ingestión de sal, va a haber entonces un aumento del volumen extracelular. ¿Por qué? Porque recordemos que si yo consumo mucha sal, ¿qué estoy consumiendo? Sodio. El sodio es el principal componente de la osmolaridad. Entonces, ese aumento del volumen extracelular, aumento de sodio, va a llevar entonces a que aumente mi presión arterial. Y eso va a hacer que descienda la renina y la angiotensina, ¿verdad?, porque se oponen, por supuesto. Si hay un descenso de la renina y la angiotensina, hay un descenso en la retención de sal y agua, y va a retornar el volumen extracelular casi a lo normal y el retorno, por supuesto, de la presión arterial casi a lo normal. O sea, el mecanismo que vemos entonces cómo la renina y la angiotensina se ponen de acuerdo para regular la presión arterial. Bueno, con esto entonces terminamos lo que sería la parte de presión arterial. Muchas gracias.